Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yell In Love Forever. No quería separarse después de un día tan horrible, pero al ver la mirada de su esposa lo comprendió. Quizás Nick necesitaba el consuelo de su familia, quizás necesitaba sentirse segura. Déjame llevarte allí. Está bien, respondió Nick en voz baja. No se negó, no se resistió. Nick dejó que su esposa la cuidara. Ya no mostraba enojo ni se enojaba fácilmente. Su ira anterior parecía calmarse. Normalmente esto debería haber hecho sentir mejor a Ram, pero no fue así. Lo siento mucho, dijo Ran con voz temblorosa. Bajó la cabeza y no pudo mirar a su esposa. Apretó con fuerza la mano de Ning. Una lágrima cayó sobre el dorso de la mano. Ning sintió con lágrimas en los ojos, tocó suavemente la cabeza de su esposa intentando consolarla, y comprendió lo culpable que también se sentía Ran. Algunos problemas fueron causados por Ran, pero muchos no fueron culpa suya. Lo que ocurrió no fue culpa de ella. Ella no sabía nada al respecto. Pero aún así tuvo que sufrir porque quien atacó a Ning era su madre. Espero que no te molestes si empleando acciones legales contra tu madre. Quiero llegar hasta el final con la ley y también de otras maneras. Las otras maneras no necesitaban detalles. Ambas lo entendían. Nadie me ha tratado nunca como tu madre. Puedes hacer lo que necesites, Ning, todo, dijo Ram. En el pasado las palabras duras ya eran bastante malas, pero ahora su madre había recurrido a la violencia. Eso era aún peor. Si Ning quería justicia, Ram no tenía derecho a detenerla, y ella no quería detenerla. Quien lastima a otros debería enfrentar un castigo real, para que aprendiera que no podía seguir haciendo lo que quisiera. El coche llegó a la casa principal. Al detenerse, Ning se desabrochó el cinturón y por fin habló. Déjame entrar contigo y saludar a tus padres. No tienes que hacerlo. Quiero hablar con ellos primero, dijo Ning. Tenía que detener a su esposa. Si Ran entraba ahora, todos se sentirían aún más incómodos. La mujer mayor hizo una pausa y luego asintió. Si quieres que te recoja más tarde, llámame. Ning salió del coche dejando una sensación de tristeza y pesadumbre entre ellas. No estaba enojada, no culpaba a nadie, ni estaba molesta con su esposa, pero Ran sentía que algo había cambiado. Algo ya no era igual. No podía creer que la joven abogada se hubiera convertido tanto en quien pedía el divorcio como en quien rezaba para que su esposa no perdiera la paciencia y la dejara ir. Si alguna de nosotros alguna vez pide el divorcio, será el final. Solo basta que una persona lo diga y su relación terminaría. Tras dejar a su esposa, Ran regresó al restaurante donde ocurrió un accidente, pagó todos los años y trató de evitar que la situación se extendiera, aunque sabía que era difícil en ese mundo moderno. Después de terminar todo, se dirigió directamente a la casa de sus padres. Era hora de hacer lo último, lo único que le quedaba por hacer, detener a la mujer que seguía lastimando a su esposa. Ya había evitado reunirse con ella, ya había amenazado con no pagar ningún gasto. Ya había advertido que tomaría medidas legales. Acción por todo lo sucedido, y la señora sabía bien que su única hija jamás podría llevarlo a cabo. Pero Hernán tuvo que demostrarle a su madre que podía hacer todo lo que ella había dicho. Todo lo que Ning había enfrentado hoy en el pasado provenía de la debilidad de Hernán. Como había sido una esposa incapaz de defender a tu pareja, todas las cosas terribles surgieron de su debilidad. Por fin te asomaste, dijo la madre, al ver a su problemática hija entrar en casa después de casi 6 meses. Pensé que solo volverías cuando llegara la hora de las flores de mi cremación. Las palabras sarcásticas seguían saliendo. Ran se quedó quieta, levantando cortésmente la mano para saludar a su padre que estaba cerca. Luego se giró hacia la mujer que no paraba de hablar. El respeto que solía tener desapareció en un instante. Para la cremación ni siquiera quisiera venir, dijo Ran. Los ojos de la señora se abrieron con furia. Qué mal agradecida, esa mujer te ha convertido en eso. Hoy debería haberle dado más bofetadas hasta que su rostro se hinche. Escuchar a su madre hablar de nuevo sobre el uso de la violencia sin culpa, sin remordimientos, hizo que la ira de Ran explotara. Su padre se preocupó, nunca había visto a su hija tan furiosa. De repente, ocurrió lo inesperado. La amable abogada, que rara vez hablaba en voz alta, se abalanzó sobre su madre y la señaló directamente en el rostro. Entonces ella gritó, maldiciendo de una manera que nadie jamás la había oído decir alguna vez. Tu comportamiento repugnante nunca cambia. Estás vieja y casi moribunda, y aún así sigues golpeando a la gente como si no tuviera cerebro. Ran, gritó su madre en estado de shock. Incluso ella sintió un poco de miedo porque Ran parecía aterrador en ese momento. Aún así intentó gritarle, con la voz entrecortada. Antes de que la señora pudiera recuperarse, Ran siguió gritando. Quería romper el vínculo madre-hijo ahora mismo, lo dijo todo. Lo baja que era su madre, lo grosera que eran sus palabras. ¿Cómo no se le ocurría nada bueno? Cómo se comportaba como alguien a quien nunca le habían enseñado el bien y el mal. No fue solo la señora quien se quedó paralizada. El señor, su padre, también retrocedió en estado de shock. Mientras gritaba, Ran lloraba. Tenía el corazón hecho pedazos, completamente destrozado. La persona que llevaba todo el peso sola finalmente explotó. Cuando su madre intentó acercarse, Ran la empujó haciéndola tropezar.
No la lastimó físicamente, pero tampoco la protegió. De ahora en adelante no recibirás ni un solo pack de mí. Ya no tenemos que involucrarnos. No me contactes ni siquiera si estás enferma o falleciendo. Soy tu madre, gritó la señora, sorprendida de que su hija se atreviera a hablar de esa manera. Su hija ingrata debería haber perdido la cabeza. La familia de Nick no permitirá que alguien como tú vuelva a lastimar a su hija, dijo Ran, con voz más suave pero llena de advertencia. Se secó las lágrimas rápidamente. Ten cuidado. La única razón por la cual te he salido con la tuya hasta ahora es porque me respetaba. Después de esto, nadie tiene que respetar a nadie más. ¿Vas a dejar que tu esposa intimide a tu propia madre? ¿Quién molesta a quién? Ryan no pudo contenerse. Le gritó a su madre en el rostro haciéndola estremecer. Su padre se apresuró a separarlas. Le aterraba que Ran perdiera el control y cometiera accidentalmente algo que no pretendía, a pesar de que nunca se había comportado violentamente en su vida. Tomó a su hija en brazos, abrazándola con fuerza. Ella temblaba, sollozaba y lloraba sin parar. La imagen era desgarradora. Cuando miró a su esposa, ella también estaba llorando, pero las lágrimas de la señora provenían de ira y de miedo, no de dolor. No de dolor emocional como las de su hija. La familia de Ning estaba reunida. Ella estaba en brazos de su madre, mientras su padre la consolaba. Su hermano mayor, sentado cerca, lo observaba con profunda preocupación. Ella lloraba sin parar, tenía un moretón en el rostro con el ataque. El cruel comportamiento de su suegra había dejado marcas evidentes y cada vez que la familia lo veía, su ira crecía. A Ning le costaba explicar todo lo sucedido, pero todos ya lo entendían. Cuando por fin terminó de hablar, abrazó a su madre con fuerza, se dejó desmoronar y dejó que su familia la cuidara. No había lugar más seguro que esa casa, solo sus padres y su hermano mayor. ¿Por qué no vas a descansar primero, querida? Mañana hablaremos de qué hacer. Sugirió con dulzura a su madre. Estaba muy preocupada por su hija menor, tanto física como emocionalmente, y nunca imaginó que la vida de casada de su hija traería tanto dolor. Intenta relajarte y descansar, me encargaré de todo como quieres. Su padre prometió en voz baja mientras tocaba la cabeza de su hija. Había estado furioso desde el momento en el cual había visto su rostro todo lastimado. Cuanto más descubría, más furioso se ponía, y ya no le importaba si los métodos eran limpios o sucios. Esa señora tendría que pagar todo lo que había hecho. Hermano, por favor no culpes a Ram por esto. Su hermano respondió de inmediato. Mamá y papá también quieren culparla. No solo soy yo. Su hermoso rostro también estaba tenso. Por favor, no la culpe. No lo haremos, querida, no lo haremos, respondió su madre con dulzura. Pero entonces la sala se quedó en silencio cuando el jefe de la familia habló con firmeza. Quiero que tú, Nin, te divorcies de Ran. Querido, habló la madre. El hermano guardó silencio, pero por dentro estaba completamente de acuerdo. Quería liberar a su hermana de todos sus problemas. Ran no había logrado proteger a su esposa por esa falla. Nin se sintió herida, humillada y aterrorizada. Si su esposa no podía protegerla, entonces la familia lo haría. Es esto lo único que quiero pedirte, dijo su padre. Hija mía, eres muy querida por todas nosotras, te criamos con amor, y no soporto verte tratada de esta forma. Lamento haberlos preocupado a todos ustedes, dijo Ni entre sollozos. No hiciste nada malo, no te disculpes, la consoló su madre. No te voy a obligar. Toma tu tiempo y piensa en lo que quieres. Aún tenemos maneras de asegurarnos de que tu suegra no vuelva a hacer eso. Cueste lo que cueste, haré que esa mujer pague lo que te ha hecho. Y depende de ti, Nin, también. Tú decides realmente si decides separarte de Ran. En los próximos videos vamos a continuar con más spoilers. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.